Paso ahora a presentar al doctor Luciano Sebastián Fusco. Luciano es bioquímico, doctor en química, egresado de la Universidad Nacional del Nordeste y se desempeña como investigador adjunto en el CONICET en el Instituto de Química Básica y Aplicada del NEA. Sus investigaciones están enfocadas en el estudio de proteínas de venenos y el desarrollo de sueros antiofídicos experimentales. Además, trabaja con hidrogeles como propuesta de plataforma de liberación controlada de moléculas con potencial aplicaciones farmacológicas. Algo importante que no mencioné es que es docente de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNE. Bueno, y finalmente entonces el título de su exposición, Hidrogeles multifuncionales, innovación farmacológica y más. Luciano, un gusto tenerte en este espacio y con otro tanto gusto te vamos a escuchar. Muchas gracias. Gracias, Laura. Gracias por la invitación. Felicitaciones por toda la organización. Y bueno, como estamos cortos de tiempo, voy a dar inicio a la presentación que habla de hidrogeles multifuncionales. ¿Sí? Acá ya está la presentación, así que voy a seguir. Esta exposición está separada en 4 bloques para una mayor comprensión. Y primero voy a presentar el concepto de hidrogeles, ¿sí? Los hidrogeles son materiales poliméricos que tienen la propiedad de retener grandes cantidades de agua, ¿sí? En su estructura hay de distintas naturalezas, pero en general, por ser agua, geles, tienen como propiedad principal que retienen una elevada cantidad de agua. Son flexibles por el tipo de estructura que forman y son capaces de reaccionar al entorno en función a pH, temperatura, etcétera. Esta es una caracterización muy general, una definición muy general. Entonces lo voy a introducir en lo que es el palmitato de ascorbilo. El palmitato de ascorbilo es una molécula particular, ¿sí? Voy a cerrar esto. Es una molécula entonces que está formada por es la forma lipofílica de la vitamina C, en donde el extremo polar viene del ácido ascórbico y tiene un extremo hidrofóbico, ¿sí? Que viene del ácido palmítico. Por eso palmitato de ascorbilo. Imagínense que todas las propiedades que ustedes conocen de la vitamina C se conservan en esta molécula. Entonces, lo beneficioso que es. Acá les muestro cómo es, de dónde vienen esas partes de la molécula del ácido ascórbico y el ácido palmítico, ¿sí? Y contarles que esta molécula, por la estructura química que tiene distintas propiedades. Y esas propiedades dependen de la concentración en la que se encuentran. A bajas concentraciones tienen unas propiedades que no las vamos a desarrollar ahora, pero sí en el grupo las estamos estudiando, y a elevadas concentraciones se estructuran. Entonces, ¿cómo se estructuran estas moléculas? Mucho depende del entorno en el que se encuentra, la presencia de iones, la presencia de proteínas, ¿sí? Estos desarrollos vienen siendo estudiados por investigadores que hoy en día somos colaboradores, ¿sí? Vienen siendo estudiados por ellos cómo se estructuran, es decir, por ejemplo, para que se den una idea, los extremos polares de las moléculas, ¿sí? Son compartidos y los extremos hidrofóbicos por un lado y los polares por el otro. Entonces, en este entorno, imagínense que las moléculas que ustedes quieren transportar, nosotros lo llevamos a nuestras distintas líneas de investigación, pero se acomodarán en ese gel en función a la naturaleza que tiene. ¿Sí? Si la molécula que ustedes quieren transportar o incluir dentro de los hidrogeles es más hidrofóbica, irá a algún lado de la estructura más hidrofóbico y viceversa si es más polar. Entonces, lo que sí se determinó es que hay un equilibrio en la estructura entre la formación de micelas en menor medida y la estructura laminar que pueden estructurarse. Entonces, tomando un poco el ejemplo y que se los voy a contar de dónde nosotros conocemos estos hidrogeles, estos hidrogeles en su principio eh, son una suspensión, se los preparó en una suspensión acuosa con una albúmina como proteína modelo que es insoluble a temperatura ambiente. Entonces, cuando se calienta, por favor retengan este dato porque va a ser importante más adelante, cuando se calienta por encima de la temperatura micelar crítica, la temperatura a la cual se hace soluble esta molécula,
Eh, Posterior a esta temperatura, se deja enfriar el gel y se forman los hidrogeles como se ejemplifica en la foto. ¿Sí? Estos hidrogeles, así formulados, fueron probados como formulaciones para producir anticuerpos, con albúmina como antígeno modelo, ¿sí? Y donde se mostró su eficiencia y cuáles son los mecanismos por los cuales se produce esta respuesta inmune, ¿sí? Algo muy particular de estos trabajos es cómo este hidrogel actúa como depot, es decir, la proteína que está incluida, en este caso es una proteína, la albúmina está incluida dentro del hidrogel, cómo se libera en un sistema biológico a lo largo del tiempo y que es muy buena captando y liberando lentamente estas proteínas que son antígenos en este modelo. Entonces, hasta el día 16, en el sitio de la inoculación todavía queda albúmina depositada, y esto para un diseño de vacunas exitosas es muy bueno. Entonces, además de proteínas, uno le puede cargar otras moléculas como se cargaron para potenciar la respuesta inmune, ¿sí? Y teniendo una ventaja fundamental, que es que no produce un daño local en el sitio de la inoculación. Produce un infiltrado inflamatorio que es aceptable, y la calidad de los anticuerpos también es muy buena. Entonces, resumiendo un poco las propiedades de estos hidrogeles, ¿sí? O cristales líquidos, también lo pueden encontrar en la bibliografía, son moléculas, ¿sí? Que son biodegradables, y esto en un sistema biológico es muy importante, ¿sí? Entonces, depende del uso que uno le quiera dar, esta propiedad es muy importante. Conserva esta molécula las propiedades antioxidantes que tiene la vitamina C, ¿sí? También es muy deseado en un contexto biológico. Es considerado, como se usa en la industria actualmente farmacológica, es considerado una sustancia segura, ¿sí? Y eso también es muy importante a la hora de las legislaciones internacionales. En este caso, lo ponen como que es fácil de preparar y económico. En este contexto, la plataforma de liberación lenta se postula que, como es biodegradable, y les hice un esquema acá, a medida que el hidrogel se va degradando, va liberando las proteínas que en este caso servirían como antígeno para la producción de anticuerpos. Entonces, tomando contacto con este grupo de investigación, lo que nosotros hicimos fue llevar este hidrogel a una línea de investigación del laboratorio, ¿sí? Para un poco conocer cómo es el manejo de este hidrogel, las propiedades, las fortalezas, y un poco mejorarlo en el proceso para que en la industria se pueda aplicar de distintas formas. Pero nosotros lo llevamos a una línea de investigación en nuestro laboratorio con este fin, ¿sí? Y les voy a mostrar ahora brevemente. Como ustedes saben, ¿sí? Los accidentes ofídicos representan un problema de salud pública en Argentina cuyo tratamiento es el suero antiofídico. Y muy rápidamente les cuento cómo se formula el suero antiofídico, cómo lo producen, para que entiendan dónde nosotros pudimos aplicar el concepto de hidrogel para mejorar ese proceso. Entonces, un suero antiofídico se extrae veneno de la serpiente con la cual se quiere hacer el antídoto, contra la cual se quiere hacer el antídoto, se inmunizan animales en dosis pequeñas, sucesivas y crecientes, y en este tiempo el animal lo que hace es producir anticuerpos bloqueantes. Son anticuerpos que tienen la capacidad de neutralizar las toxinas. Esos anticuerpos se purifican, se tratan y se estudian, y son los que finalmente van a formar parte de ese suero antiofídico, ¿sí? En Argentina, el productor y que garantiza que en salud pública esté disponible este medicamento es el Instituto Nacional de Producción de Biológicos, y, como dije, garantiza que en todos los hospitales públicos esté disponible, y eh, lógicamente es el que se usa actualmente y hace muchísimos años. Entonces, dentro de este contexto de querer un poco aplicar este hidrogel a la producción de anticuerpos neutralizantes, ¿sí? Es donde nosotros vemos la posibilidad de hacer la innovación y aplicar estas formulaciones en donde reemplazamos lo que el adyuvante que generalmente se usa para este proceso por un adyuvante que no produzca un daño local, como es este nuevo hidrogel.
Entonces, ¿qué hicimos? Cargamos los hidrogeles con las proteínas de los venenos, más unos adyuvantes, más unas moléculas que actúan como adyuvantes, y ensayamos, producimos los anticuerpos neutralizantes y los caracterizamos. Simplemente para mostrarle el contexto, el veneno es una mezcla compleja de proteínas de distinta naturaleza y distintas hidrofobicidades, propiedades químicas, etc. Entonces lo que nosotros postulamos acá en el dibujo es que las proteínas se acomodan en ese hidrogel en función a la naturaleza que tienen, ¿sí? Si van a un ambiente más hidrofílico o más hidrofóbico. Por eso entendemos que este hidrogel tiene propiedades muy buenas para el transporte y liberación lenta de determinadas moléculas. Entonces lo que nosotros hicimos fue, estos hidrogeles los cargamos con cantidades excesivas de proteínas para ver su comportamiento, los estresamos en distintos ciclos de sonicación y centrifugación para ver la estabilidad, cuánto demora o cómo es ese comportamiento, si tiene muchas o pocas proteínas. Y si bien veíamos un pequeño exudado que se representa acá en el asterisco, luego de ciclos de, repito, centrifugaciones y sonicaciones que son estrés que nosotros producíamos al hidrógeno. Estudiamos estos sobrenadantes pensando que, bueno, están liberando proteínas y nos dimos cuenta que los sobrenadantes no tenían proteínas y cuando hicimos el ensayo de capacidad de retención de estos hidrogeles, nos dimos cuenta que si bien podían mostrarse estresados al tener un sobrenadante, el hidrogel conservaba o atrapaba las proteínas de una manera muy buena, con una eficiencia de captura de mayor del 95%, lo que fue sorprendente. Entonces, luego, un poco para conocer más sobre estos hidrogeles, hicimos los estudios de microestructura y evaluar por microscopía cómo eran esos cristales, microcristales que se formaban y cómo era esa población de micropartículas que forman el hidrogel y cómo se comportaba cuando se incorporaban proteínas. Y vimos que a altas concentraciones de proteínas, las poblaciones dentro de la microestructura se iban modificando. Los anticuerpos que obtuvimos con estas formulaciones presentaron una efectividad tan buena como el adyuvante de Freund, que es el adyuvante tradicional. Entonces, acá representa cómo esos animales, los anticuerpos en el plasma de los animales, cómo iban evolucionando y lo hacían de una manera que el proceso tradicional también lo presentaba, y por eso era comparable y muy adecuado y pertinente el uso de este nuevo ayudante. Caracterizamos los anticuerpos, también vimos qué componente del veneno reconoce y se comportaba siempre como el ayudante tradicional, inclusive a la hora de evaluar la neutralización de determinadas propiedades de las proteínas del veneno y la neutralización, que este es la propiedad más importante, que esos anticuerpos sirvan como herramienta terapéutica, que sean neutralizantes. Y este adyuvante producía anticuerpos neutralizantes de manera similar al de Freund, con la ventaja de que este adyuvante no producía un daño local en el sitio de la inoculación, por lo cual se lo presenta o lo postulamos como una posibilidad de una mejora en este proceso, reemplazando el adyuvante tradicional de Freund, ¿sí? Bueno, estos trabajos sí están publicados y se extiende un poco más la caracterización, así que los invito a leer. Y con este diseño, lo que nosotros comprobamos pues, es la aplicación de estos adyuvantes para la producción de anticuerpos, y pensar, o nos da pie a pensar, que pueden servir para otras plataformas, otros antígenos, ¿sí? Donde se quieran diseñar anticuerpos contra otros microorganismos, ¿sí? O otras dolencias. Entonces, lo que se usa lo que habría que estudiar es, bueno, en particular, para cada caso, qué antígeno sería el ideal, ¿sí? Entonces, lo importante de nuestro estudio es el potencial que tienen los hidrogeles, ¿sí? Para ser aplicados en distintas formulaciones, en distintas vacunas, que lógicamente hay que probarlas, pero
el potencial como matriz de retención, liberación lenta dentro del sistema inmune, que es muy buscado a la hora de hacer una formulación para una vacuna de uso veterinario, por ejemplo. ¿Sí? Bien, pero todo este manejo de los hidrogeles durante varios años nos permitió conocer, ¿sí?, las fortalezas y las debilidades, y hoy en día nos encontramos trabajando en el rediseño de estos hidrogeles, haciendo geles que sean más fáciles de preparar, que tengan más estabilidad, y en función a lo que vamos hablando con las distintas industrias, es buscando cubrir necesidades, porque algunos necesitan que el hidrogel sea más fluido, otros necesitan que el hidrogel sea más rígido si es para transportar algún tipo de muestra. Entonces, en función a lo que vamos hablando, vamos tratando de hacer una plataforma flexible, ¿sí?, para la formación de hidrogeles, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros necesitamos que el hidrogel atraviese una aguja y que después retome su forma eh, posterior dentro del sistema biológico, necesitamos que sea un gel con una cierta flexibilidad, que tenga la capacidad de retomar su tamaño antes de la aguja, es decir, que al atravesar tenga una viscosidad tal que pueda ser funcional nuevamente, a pesar de que tuvo ese estrés en el momento de la inoculación. Esto es un ejemplo. Pero acá les dejo otro ejemplo más para que no se vayan sin ver un video. A ver, ¿cómo hago para salir del curso? A ver, que me mató lo del curso. Voy a sacar. Ahí está. Muy bien. Este gel en particular fue el trabajo pensado y diseñado para evitar ese calentamiento. ¿Se acuerdan que yo les dije retengan este dato importante? Hay industrias que el calentamiento es un problema porque requiere gastos, etcétera, ¿sí? Y una complejidad particular. En este caso, y esto no puedo hablar mucho en el sentido de que está bajo un proceso de patente, que es que se diseñó un gel que no requiera calentamiento y que mezclando A y B, cualquier persona que no tenga expertise en preparar hidrogeles lo puede hacer. Entonces, acá le dejo el videito, eso sí puedo mostrar. ¿Dónde está el curso? Fíjense, mezclando A y B, ¿sí?, y homogeneizando de la manera más sencilla que pueden tener en un laboratorio con un Vortex, ¿sí?, obtienen un producto como el que está acá a la izquierda, ¿sí?, que es un hidrogel que, les vuelvo a recordar, la firmeza la podemos manejar en función a las proporciones que tenga A y B. Entonces, bueno, hasta ahí lo que les puedo comentar, pero seguramente más adelante vamos a poder contarle un poco más de estos nuevos diseños de hidrogeles. Claro, este trabajo se hace en conjunto con un grupo numeroso, ¿sí?, dirigido por Laura Leiva y los becarios, ¿sí?, que están haciendo tesis doctorales. Tenemos colaboradores con los cuales trabajamos la parte inmunológica, ¿sí?, muy necesaria a la hora de aplicar estos hidrogeles para vacunas. Santiago Palma, que es la persona que, yo sé que hubo gente anteriormente, pero yo lo conozco a Santiago Palma, que fueron los que desarrollaron estos primeros hidrogeles de palmitato ascorbilo, y ahora estamos trabajando en conjunto para la mejora de este producto. Y David Hernández, que nos ayuda a medir y cuantificar el impacto orgánico en los animales que pueden tener estos nuevos productos que estamos diseñando. Como siempre, invito a los que están escuchando a pensar qué moléculas cargarían dentro de esos hidrogeles, ¿sí? Y para qué función, para qué necesidad podrían ser diseñados. Entonces, pensar en nuevas aplicaciones, ¿sí?, nuevos usos farmacológicos de los hidrogeles de palmitato de ascorbilo. Muchas gracias, acá dejo mi contacto. Y bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente, Laura, y felicitaciones por la organización. Muchas gracias, Luciano. Excelente la síntesis que has hecho.